Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar nuestra exposición del trabajo número 1 del curso Construcción 2 a cargo del ingeniero Huerta Campos Carlos Alberto. Introducción. En el presente trabajo se detallará el proceso de los metrados referidos al movimiento de tierras en una edificación, siendo estos el corte, el relleno, nivelación y compactación del terreno. Objetivos. Calcular el volumen de corte, el volumen de relleno, el área de nivelación interior, el área de compactación interior y por último el volumen de material que deberá ser eliminado. Obras provisionales. Cuando nos referimos a obras provisionales, estamos hablando de todas las construcciones e instalaciones que se construyen antes de iniciar la obra, siendo ellas el cerco perimétrico, la caseta de seguridad, servicios higiénicos, entre otros. Paso y replanteo. El replanteo consiste en trazar o marcar sobre el terreno todos los elementos de la obra que se describen en los planos de arquitectura, haciendo uso de herramientas muy comunes, como las balizas, los cordeles y estacas de madera. Instalación del terreno. El terreno debe quedar en un mismo nivel y siempre por encima de los tubos de desagüe de la zona, para que así se puedan enterrar las tuberías y siempre deben tener una altura de relleno de protección, para así garantizar una determinada pendiente hacia los buzones. Una de las técnicas más comunes es el de la que se presenta a continuación. Haciendo uso de estacas y de una manguera, se coloca los puntos de nivelación y después se corre el nivel, identificando con una estaca un punto de referencia, que normalmente suele ser la vereda, marcando 1 metro de altura. Movimiento de tierras. El movimiento de tierras es el conjunto de acciones necesarias para preparar el terreno en las fases previas a una obra, dentro de las cuales comprende las excavaciones, corte, relleno y eliminación del material excedente. Calzaduras. La calzadura es un elemento que soporta carga vertical y lo transmite a un estado inferior del suelo. Normalmente las empleamos en 3 distintos casos. La primera es para consolidar la cimentación de una estructura existente, tal es el caso de una estructura que sufrió asentamientos. La segunda es para darle mayor capacidad portante a la cimentación y podría requerirse buscar un estrato de suelo más resistente a mayor profundidad. Y la tercera es para protección de la propiedad vecina. Para realizar las calzaduras se consta de 3 pasos. El primer paso es el trazo de las calzaduras. Hace referencia a que con una wincha y un spray se trazan las calzaduras dependiendo de las distancias especificadas en el plano. Paso 2. Se procede a realizar la excavación de las calzaduras. Bueno, en realidad la etapa de excavación se empieza incluso antes, la demolición del terreno, ya que con ayuda de la maquinaria se realiza la excavación central y se deja la separación, para después proceder a la excavación netamente de las calzaduras con ayuda de picos o lampas, cuando se encuentra debajo de la cimentación. Paso 3. Y por último, el encofrado. Para el encofrado se puede usar paneles por comodidad o también, si no se tiene paneles, se puede armar un recuadro con tablas dependiendo del tamaño de la calzadura y después se procede a vaciar el concreto. Continuamos con la descripción del proyecto, una vivienda multifamiliar de 8 pisos y un semisótano. Contamos con un área del terreno de 216.26, área libre de 592.01 metros cuadrados, área ocupada de 1.189.33 y un área construida de 806.86. Sobre esto, tendremos las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. En construcciones provisionales contamos con oficinas, almacenes, caseta de guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. En instalaciones provisionales, agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía eléctrica provisional, instalación telefónica, trabajos preliminares como limpieza de terreno, trazos, niveles y replanteo, que es el área del terreno, seguridad y salud, equipo de protección individual, equipo de protección colectiva y así. Ahora tenemos el método de excavación de calzaduras en el eje X y Y. En la elevación de calzadura posterior es la del fondo y el otro es el lateral. Acá tenemos que es la misma altura y según la descripción, el detalle de calzadura, el primer ancho es 0.6 y el segundo de 1.2. Primero trabajaremos, las calzaduras tienen 2 partes, el del lado posterior y el lado lateral. Primero trabajaremos con el lado lateral, que es la longitud de 19.75, el ancho de 0.6 y la altura de 0.88. El segundo será con la variación del ancho de 1.2 según el detalle de calzaduras. Y luego trabajaremos con las otras 2 calzaduras del lado posterior. La longitud de 11 metros por la misma altura es 0.88 y con el ancho 0.6 y 1.2. Nos da un total de 48.71. Ahora con el metraje de excavación de cimiento corrido. Entre el eje A
y en el eje A entre 1,1 y 5,5 nos da un largo de 18,25. ¿Por qué es esto? Porque todo el tramo no es igual. Tenemos un tramo que es sección 1,1 y otro tramo que es sección 4,4. Como podemos detallar después en el eje A entre 1 y 2, 1,5 más 18,25 nos va a dar el largo. Y luego trabajaremos con el soldado de cada uno respectivamente y su altura es 0,6 y el soldado 0,1. Luego el metrado de excavación de las zapatas. Contamos con 3 zapatas, zapata 1, 2 y 3, y cada uno está detallado con su largo o ancho y su altura, que es 0,6. Ambas también tienen su solado. Nos daría un total de 9,85. Continuando con la partida de los metrados, tenemos las cisternas que la dividimos en 3 partes, las cuales son cisterna de agua de consumo doméstico, cisterna para cuarto de máquinas, cisterna para agua contra incendios. Para la cisterna de agua de consumo doméstico tuvimos que partirlo en 2 partes, que fue un rectángulo y un trapezoide, ya que la cisterna está debajo de la rampa del semisótano. Y para aquello tenemos los cálculos tomados para los solados, para las uñas y los cimientos de la cisterna presentada. Asimismo, para el cuarto de máquinas, que fue la cisterna más complicada para metrar, ya que tiene diversos puntos y también tiene una escalera para el semisótano de las máquinas. También metramos los cimientos y los solados. Y para terminar con la cisterna de agua contra incendios, también la tomamos en 2 partes en cuanto rectángulo y la partida que está debajo de la rampa, que es un triángulo rectángulo. Las pasamos en 2 y metramos cada uña, y con esto se daría terminada la partida de cisternas, ¿no? En cuanto al metrado de excavación de ascensor, tenemos 2 partidas, la cual es el del cimiento y la excavación del ascensor. Para ello, la excavación del ascensor tenemos 1,60 m de largo, de ancho 2 metros, y para el solado tenemos 1,6 de largo, 2 de ancho y 10 centímetros de altura. Para el cimiento tenemos 3 metros de largo, 3 de ancho. Y daría terminada con esta los metrados de excavación, ¿no? También realizamos el metrado de volumen total de excavación. Como se puede ver en la tabla, hemos realizado el volumen de excavación para las calzaduras, para el cimiento corrido, para las zapatas, para cada una de las cisternas, el ascensor y para la rampa del semisótano. En total, en metros cúbicos nos salió 267,16. También realizamos el metrado de relleno con material propio. Vemos que sería parte de la rampa y también para las cimentaciones. Vemos en la tabla de la hoja de metrados que le hicimos por la sección 1,1, 2,2, 4,4 en sus respectivos ejes, y al final en total nos salió 50,37 metros cúbicos. Para la eliminación de material excedente usamos una ecuación en la que los datos ya los habíamos obtenido como el factor de esponjamiento que estaba en el plano, y los demás valores los sacamos en los metrados. Usamos la ecuación de cálculo de coeficiente de reducción y al final podemos decir que el material excedente equivale a 8.615,91 metros cúbicos.
Aquí podemos ver un resumen de los metrados de las obras provisionales, como son las casetas, los vestuarios, cercos, carteles, las instalaciones provisionales, todo lo que equivale a seguridad y salud. Y respecto a las estructuras como movimientos de tierra, las excavaciones simples y todo lo que hemos visto antes. Conclusiones. Al finalizar esta unidad hemos podido recordar lo que hemos aprendido previamente en el curso de Construcción 1, que serían los metrados básicos para un proyecto. También añadimos a esto los metrados de las calzaduras, que es un tema nuevo que hemos visto. Hemos podido aprender la secuencia lógica del proceso constructivo de una vivienda multifamiliar ya con un semisótano, también basándonos en las normas vigentes. Como anexo podemos ver la vista de planta del proyecto, también podemos ver la vista frontal, donde se puede apreciar los 8 pisos y el semisótano. Después tenemos la vista de planta de cada uno de los pisos, donde podemos apreciar todos los cuartos, el patio que tiene el primer piso, el sótano, cómo se distribuye y nada más. Gracias.